Bienvenidos a la clase de mate con el profe Wilter Roder. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas que nos ayudará a comprender mucho mejor para qué se aprende la factorización. El tema se llama fracciones algebraicas. Como su nombre lo indica, una fracción es una división, el cociente indicado entre dos cantidades. Por lo tanto, hablar de fracción algebraica será el cociente entre dos polinomios. Veamos. Recordemos algunas cositas. Ahí tenemos una fracción. Sus partes son numerador, todo lo que esté en la parte superior de la línea de fracción. Denominador, lo que se encuentra abajo de la línea de fracción. Y por supuesto la línea de fracción. Algo más que recordar. Toda fracción lleva tres signos. El signo del numerador, que en este ejemplo es positivo cuando no se lo nota. El signo del denominador, que en nuestro ejemplo es negativo. Y el signo de la fracción o de la línea de fracción, que en este caso también es positivo porque no se ve, es decir, se sobreentiende. Simplificar fracciones consiste en reducirlas a su mínima expresión. Cuando son fracciones monómicas, es decir, que el numerador y el denominador son monomios, se puede proceder a la simplificación en forma directa. Pero cuando son polinomios, debe recurrirse a la factorización antes de la simplificación. Veamos algunos ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Ejercicios de simplificación de fracciones. Simplificar 15x al cuadrado y al cubo dividido para 3x cubo y al cuadrado. Lo podemos leer de esa manera. Nos damos cuenta que tanto el numerador como el denominador están conformados por un solo término, ¿sí? Por lo tanto, no hay necesidad de factorizar, ya que todo se encuentra en factor. Procedemos a simplificar. Comenzamos con el número 15 y el número 3, o 15 tercios. Para simplificar debemos hallar un número que sea divisible para ambos. En este caso vemos que tanto el 15 como el 3 son divisibles para 3. Una vez simplificado nos queda 5 sobre 1 o simplemente 5. En cuanto a los literales o la parte literal, debemos aplicar las leyes que ya aprendimos de los exponentes en la división, que consiste o que dice que cuando se dividen potencias con la misma base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. La ley de signos en la multiplicación de factores es la misma que se aplica en la división. Por lo tanto, esa es la ley de signos que debemos aplicar. El resultado, 5 en el numerador, y al restarle los exponentes de la y, 3 menos 2 nos queda y a la 1, por lo tanto queda y a la 1. Y en el denominador nos queda x a la 1, porque igualmente se restan los exponentes y nos queda 2 menos 3 es x a la menos 1. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta puede expresarse de estas dos maneras. Aquí ambos exponentes son positivos. Aquí se expresa el exponente de la x en forma negativa, ya que al realizar la resta nos quedó negativo. Aquí podemos descubrir por qué otra de las propiedades de las potencias dicen que para que un exponente negativo se convierta a exponente positivo, se debe cambiar su sitio. En este caso, miren, aquí se encontraría como numerador y acá como denominador. Veamos otro ejemplo. Tenemos un trinomio dividido para un binomio. En este caso se encuentran en términos. Allí, como se encuentran en esa manera, no se pueden simplificar. Sería un error, por ejemplo, decir que se podría simplificar este x al cubo con este x al cubo.
ya que se encuentran en términos. Mientras se encuentren en términos, no se puede simplificar. Por lo tanto, en este caso nos va a tocar factorizar, y esta es una de las razones por las cuales es tan importante el tema de la factorización. Factor común existe tanto en el numerador como en el denominador. Recordemos que factor común es aquel factor que se encuentra en cada uno de los términos. El factor común en el numerador es x al menor exponente x a la 1. Y en el denominador también es la letra x al menor exponente x al cuadrado. Bueno, esta parte de la factorización o este tema del factor común lo tenemos en otro video que está a su disposición en nuestro canal de YouTube. Una vez que hemos factorizado a través del factor común, nos queda x que multiplica a x cuadrado más x menos 6, y en el denominador x al cuadrado que multiplica a x más 3. Aquí se encuentran las operaciones que hemos hecho, factor común en ambos miembros de la fracción. Luego nos damos cuenta que en este factor, en este trinomio, se encuentra otro caso de factorización, que es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Procedemos a factorizar. Esta explicación de este caso también lo pueden encontrar en otro video de nuestro canal. Lo invito a que lo observe si todavía tiene alguna duda con la factorización. Aquí ya se encuentra totalmente factorizado o factorizada la fracción. Ahora sí podemos simplificar. Para simplificar, vemos los factores que se encuentran tanto en el numerador como en el denominador y procedemos a realizar la simplificación. En esta parte tenemos cómo se aplicó la factorización del trinomio de la forma x al cuadrado. ¿Correcto? Ahora vemos que podemos simplificar el x más 3 porque se encuentra en numerador y en el denominador. Y la x, aplicando la misma propiedad de la división de potencias iguales, simplificado nos queda x a la 1 en la parte del denominador. Y esa sería nuestra fracción irreducible, x menos 2 sobre x. Recordemos que solamente podemos simplificar cuando se encuentra en factores los miembros de la fracción. Aquí todo está en factores, todo se está multiplicando, allí podemos simplificar. Acá, en forma de términos, no se puede simplificar. Revisen si tienen alguna duda, estas son las operaciones que hemos realizado. Veamos un último ejemplo. Simplificar 2a al cubo menos 16 sobre a al cuadrado menos 4. Tanto en el numerador como en el denominador hay dos términos, por lo tanto, allí en términos no podemos simplificar. Sería un error querer simplificar aquí. Vamos a factorizar. Vemos que en el numerador hay factor común y en el denominador hay una diferencia de cuadrados perfectos. Aquí se encuentran las operaciones del numerador y denominador. Nos va a quedar de la siguiente manera. 2 que multiplica a al cubo menos 8 y en el denominador a más 2 que multiplica a menos 2. Observamos que en el numerador todavía se puede factorizar el a al cubo menos 8. Existe allí una diferencia de cubos perfectos. La factorización, aquí está. Se forman dos factores, ya ustedes saben la regla, y si no, los invito a ver el video de este caso que también lo tenemos en nuestro canal. Una vez que se hemos factorizado y ya no se puede factorizar más, procedemos a simplificar. Lo único que pudimos simplificar en esta fracción es el a menos 2 con el a menos 2 que se encuentra en el denominador, y la respuesta final o la fracción irreducible nos queda de esta manera. Muy bien, hemos practicado y revisado cómo se simplifican las fracciones algebraicas. Espero haya sido de su agrado y comprensión.
invito nuevamente a suscribirse. Quien les saluda es su profesor Wilter Robert.